Este problema ahora pide que, mediante la aplicación del teorema de Thevenin, se determine el valor de la potencia disipada en la resistencia RL. La resistencia RL es esta resistencia de 100 ohms y en este caso el problema pide que se considere como red externa no la resistencia, sino la resistencia, el circuito conformado por la resistencia en serie con la tensión B2 de 20 volt. Es decir, la red externa es al circuito al cual se le quiere calcular obtener el equivalente de Thevenin es la resistencia de carga sobre la cual se quiere determinar la potencia disipada en esta resistencia en serie con la tensión B2 de 20 volt. Este circuito serie es la red externa. Entonces hay que obtener cuál es el equivalente de Thevenin, que es un circuito equivalente formado por una resistencia y una fuente de tensión, es decir, un equivalente formado por una fuente de tensión en serie con una resistencia, que es lo que ve la red externa. Entonces, para obtener la tensión equivalente de Thevenin, lo que se hace es quitar la red externa y observar cuál es la tensión que existe entre los bornes a los cuales se había conectado la red externa cuando la red externa no está conectada. Entonces, para obtener la tensión de Thevenin quitamos la red externa y nos fijamos cuál es la tensión que existe entre los bornes entre los cuales está conectada la red externa, pero cuando la red externa no está. Entonces, si observamos el circuito vemos que si a este nodo le asignamos 0 volt y lo tomamos como referencia, que es uno de los nodos a los cuales estaba conectada la red externa, la tensión de este otro nodo va a ser la tensión de Thevenin. Entonces, para determinar la tensión de Thevenin, observamos que por esta resistencia R2, como el circuito acá está abierto, no viene corriente por esta resistencia R2. Por lo tanto, la tensión en este nodo va a ser la misma que la tensión en este otro nodo, donde se unen las resistencias R3 y R1. Por lo tanto, la tensión de Thevenin, al no haber caída de tensión en esta resistencia R2, la tensión de Thevenin va a ser igual a la tensión en este nodo, que llamamos VA. Y como la tensión en el nodo VA es igual a la tensión de Thevenin, va a ser igual a la corriente, como la corriente que circula por el resistor R1 multiplicada por R1, que es la caída de tensión en R1, que es igual a VA porque está referida esa tensión a este otro nodo que es 0 volt. Entonces, la tensión VA es I, que es la corriente que circula por R1, por R1, donde I es igual a la corriente que circula por la resistencia R1 y por la resistencia R3, dado que esas resistencias R1 y R3 están en serie para la fuente V1 de 50 volt. Entonces, la corriente I es la corriente que entrega a la fuente V1 a las resistencias R1 y R3 que están en serie. La corriente I es V1 sobre R1 más R3. Y la tensión VA es la corriente I, V1 sobre R1 más R3, multiplicada por R1, y eso da la tensión VA. Entonces, la tensión de Thevenin es V1, que es sobre R1 más R3, que es igual a I, la corriente que circula por esta malla, multiplicada por R1, y eso es 50 volt sobre 100 ohm más 100 ohm por 100 ohm. La tensión de Thevenin es 50 volt sobre 100 ohm más 100 ohm, que son 200 ohm, por 100 ohm,
es igual a 50 sobre 2, 50 volts sobre 2 igual a 25 volts. Entonces, la tensión de Thevenin es 25 volts, que es la tensión en el nodo A igual a la tensión de Thevenin, porque en esta resistencia no hay caída. Ahora, para determinar la resistencia de Thevenin, lo que hay que hacer es observar qué resistencia se ve desde los bornes a donde se conectaba la red externa, qué resistencia se ve entre esos bornes sin que la resistencia o la red externa esté conectada. Entonces, y teniendo en cuenta que si hay una fuente de tensión, la misma se pasiva o se transforma en un cortocircuito. Entonces, el circuito equivalente queda como este. Es decir, la resistencia de Thevenin es la resistencia que se ve entre los bornes donde estaba conectada la red externa, pero donde había una fuente, acá se representa en trazo grueso, se pasivó, es decir, se transformó en un cortocircuito. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser, la resistencia que se ve es R2, que es 100 ohm, que está en serie con el paralelo formado por R1 y R3, de 100 ohm cada una. O sea, la resistencia de Thevenin es R2 más R1 en paralelo con R3. R2 son 100 ohm y R1 y R3 son 100 ohm cada una. Como están en paralelo y son dos resistencias iguales, la resultante de R1 y R3 es la mitad del valor de cada una, o sea 50 ohm. Entonces la resistencia de Thevenin es R2 más R1 en paralelo con R3 es 100 ohm más 50 ohm. La resistencia de Thevenin, R2 más R1 en paralelo con R3, es 100 ohm más 50 ohm igual a 150 ohm. Entonces la resistencia de Thevenin es 150 ohm. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin es la tensión de Thevenin de 25 volts en serie con la resistencia de Thevenin de 150 ohm, que es ese circuito, es el circuito equivalente de Thevenin que veía la red externa. Pero la red externa está conformada por la resistencia de carga de 100 ohm y que está en serie con esta tensión B2 de 20 volts. Entonces finalmente lo que queda es un circuito serie formado por la tensión de Thevenin de 25 volts, la resistencia de Thevenin de 150 ohm en serie con la resistencia de carga de 100 ohm y también en serie con esta tensión que forma parte de la red externa de 20 volts. Las dos fuentes quedaron en serie pero en oposición, o sea, mientras esta entrega corriente en sentido horario, esta entregaría corriente en sentido antihorario, y las dos resistencias quedaron en serie. Entonces, lo que pide es, el ejercicio era la potencia disipada en la resistencia de carga, que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces hay que determinar, como se conoce la resistencia, hay que determinar cuánto vale la corriente. La corriente I, que es la misma en todo el circuito por ser un circuito serie formado por una sola malla. Si recorremos la malla, tenemos que la tensión de Thevenin menos la corriente por la resistencia de Thevenin, que es la caída de tensión en esta resistencia, menos la corriente por la resistencia de carga, que es la caída de tensión en la resistencia de carga, menos la tensión B2, es igual a 0. Es haber recorrido la malla en sentido horario. Tensión de Thevenin menos I por R de Thevenin menos I por R de carga menos B2 es igual a 0. Entonces, si juntamos las tensiones de las fuentes, B de Thevenin menos B2 menos I como factor común por resistencia de Thevenin más resistencia de carga, eso es igual a 0. Podemos despejar la corriente como tensión de Thevenin menos B2
sobre resistencia de Thevenin más RI, que es la resistencia de carga. Nos queda 25 menos 20 volt dividido 150 más 100 ohm. Dado que la B de Thevenin es 25, B2 es 20, R de Thevenin es 150 y RI es 100 ohm. Entonces 25 menos 20 volt es igual a 5 volt y 150 más 100 ohm igual a 250 ohm. La corriente es 5 volt sobre 250 ohm igual a 0,02 amperes. Entonces la corriente circula en la resistencia de carga, que es la resistencia en este circuito, es 0,02 amperes. Como la potencia sobre la resistencia de carga es I al cuadrado por la resistencia, o sea, la corriente al cuadrado que circula por esa resistencia multiplicada por el valor de resistencia da la potencia disipada sobre esa misma resistencia, es 0,02 amperes al cuadrado por 100 ohm. Entonces la potencia es 4 por 10 a la menos 4 por 100 ohm. El resultado va a estar en watts. Es igual a 400 por 10 a la menos 4 igual a 0,04 watts. Entonces la potencia sobre la resistencia de carga es 0,04 watts.